Y esta semana el Señor puso una palabra en mi corazón, como cada semana, gracias a Dios por su palabra. Y la palabra de hoy es una palabra de dirección para tu vida. Hay algo que hoy Dios quiere decirte, que quizás ya te lo viene diciendo, pero hoy te lo quiere decir en su casa. A todos, no solamente ustedes, sino a todos nosotros. Y quiero comenzar compartiendo Génesis. Acompáñenme a leer Génesis capítulo 26, versículo 1 al 2. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y en resumidas palabras, lo que hoy Dios quiere decirnos es, no desciendas a Egipto. No desciendas, no te entregues, no retrocedas. Esta palabra es una palabra en la cual podemos ver que Dios le habla a Isaac, se le aparece. ¿Qué significa que se le aparece? Que interrumpió la decisión que estaba tomando Isaac en ese momento. Gerar queda camino a Egipto. Y lo que Dios estaba viendo era que Isaac estaba, por la situación que estaba pasando en la tierra, es que estaba tomando sus cosas y se estaba yendo a Egipto. Que estaba dejando la tierra y que hasta ese momento no había consultado con Dios. Pero Dios, que es tan bueno, tan misericordioso, le dijo, no es momento de que desciendas a Egipto, sino que habitas en la tierra que yo te diré. Había hambre, ¿no? Había una situación complicada, como quizás la que estamos viviendo cada uno de nosotros. Pero Dios no quiere que tomemos decisiones por nuestras circunstancias. Dios quiere que tomemos decisiones por escuchar su voz. Lo que hizo que Isaac, vamos a ver más adelante, encuentre la bendición de Dios en medio de una situación difícil, es que escuchó a Dios. Y eso es lo que Dios nos está llamando, a tener una comunión, ¿qué? Íntima, a tener relación con Dios, a escucharlo, porque cuando lo escuchamos el Señor nos cambia el rumbo. Y muchos de nosotros estamos con nuestro corazón, con muchas decisiones que tenemos que tomar, y la opción que Dios está viendo en nuestro corazón es Egipto. Espiritualmente, uno puede analizar, ¿cuántos experimentaron el primer amor? Todos, ¿no? ¿Y dónde quedó? Cuando hicieron la mudanza. Y eso que hace que se apague el primer amor es cuando nuestro corazón mira para Egipto. Entonces, Isaac estaba yendo para Egipto porque en Egipto uno va a encontrar algunas cosas, soluciones. Pero Dios le dijo, quédate acá, habitá en esta tierra, porque miren lo que dice el capítulo 26, versículo 3. Dice, habita como forastero en esta tierra. ¿Y qué dice? Y estaré contigo. Cuando dice estaré contigo es, si vas a Egipto, yo no voy.
y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Ahora Isaac no estaba solo. Isaac tenía una familia numerosa, porque los judíos tienen familias numerosas. Y encima Isaac tenía vacas, ovejas, tenía siervos, tenía personas que estaban con él. Y él tenía, ¿cuántos aquí son los que toman decisiones en su casa? Bueno, Dios te quiere hablar. Porque el que toma decisiones es la persona que más tiene que escuchar. Porque si no escuchamos y tomamos las decisiones con nuestra sabiduría, con nuestra forma de hacer las cosas, lo que va a empezar a pasar y lo que quizás ya te está pasando es que todo lo que construiste se está cayendo. Eso significa que necesitas volver a escuchar al Señor para que te vuelva a dirigir y todo lo que Él te dio y todo lo que vos sos en tu interior vuelva a tener vida. Tenía una gran responsabilidad Isaac, ¿o no? Porque trabajó tanto para tener tanto que había hambre y él tenía que tomar una decisión. Y Dios le dice, no vayas a Egipto, quédate acá porque yo voy a estar contigo. Entonces, los que toman decisiones, cuando son buenas decisiones, todos los, ¿o no? Y cuando son malas decisiones, ¿qué pasa? Te critican. Entonces, los que tomamos decisiones, tenemos que tomar decisiones mirando y escuchando la palabra de Dios y escuchando a Dios. ¿Y cómo hacemos para escuchar a Dios si no tenemos comunión con Dios? ¿Y cómo hacemos para que Él nos dirija si cuando quiere dirigirnos no estamos atentos, prestos a escuchar a Dios? Escuchamos todo. Instagram hay 100.000 predicadores y tomamos lo que nos sirve en ese momento. Pero no nos lleva a ningún lado porque es como la aspirina cuando te duele la cabeza. La tomás, se te calma, pero después te agarra de nuevo y tenés que agarrar de nuevo. En cambio, lo que Dios tiene para nuestra vida es un rumbo en el cual Dios va a estar con nosotros continuamente y va a bendecirnos y a transformarnos. Entonces, en esta mañana, Dios quiere decirte, necesitas escucharme porque veo que es muy probable que tomes un camino a Egipto. ¿Y qué representa Egipto? ¿Quieren saber lo que representa Egipto? Representa la corriente de este mundo, representa lo que nos esclaviza, representa una vida independiente de Dios, representa los placeres de este mundo, representa la ausencia de Dios en mi vida, representa mi voluntad por encima de la de Dios, representa sufrimiento, dolor, oscuridad, confusión, duda. Eso representa Egipto. ¿Cuántos aquí están peleando contra todo esto? Porque Egipto, algo que ayer me decía el Señor, el único que te puede sacar de Egipto es Dios, ¿no? Eso es lo que pasó con Moisés. Pero el enemigo va a intentar que vos te quedes en el desierto toda tu vida, como el pueblo de Israel, añorando las ollas llenas, añorando lo que vivías en ese momento. Eso es la carne, Egipto. Entonces Dios le decía a Isaac, Isaac, si vas a Egipto, te espera todo esto. Te espera la oscuridad. Te espera la ausencia de mi presencia. Te espera tu voluntad por encima de la mía. ¿Y cómo hacemos para que Egipto mengue y Cristo aumente? ¿Cómo hacemos? Teniendo comunión con Dios. Porque la voz de Dios en Isaac, ahora lo vamos a ver, lo cambió todo. ¿Cuántos quieren que cambie todo en tu vida? ¿De verdad? ¿Nadie? ¿Nadie quiere? Bueno, está bien. ¿Quieren seguir ahí?
Dios está preparado para hablarte. Dios está preparado para guiarte. Pero tenemos que aprender a escuchar su voz. Y escuchar su voz no es sencillo. Porque hoy la voz de Egipto ruge. La voz de Egipto ruge. Tenés que trabajar más. Tenés que tener para hacer. Tenés que ocuparte en tu vida. Tenés que postergar. No ores, no busques a Dios. Tomá la decisión vos. Hacé la tuya. Si Dios te perdona, seguí pecando. Si Dios después lo resuelve. Esa es la voz de Egipto. Pero la voz de Dios es: no desciendas a Egipto. No renuncies a tu entrega. No renuncies a lo que Dios tiene para tu vida. Claro, como todo va en Egipto, vamos todos. ¿Cuántos están orando de verdad por el problema que tienen? De verdad, ¿eh? Seguí orando porque Dios te va a hablar y te va a sacar de esa situación. Pero si no escuchamos, ¿cómo salimos? Entonces Dios ponía esta palabra en mi corazón para que no renuncies a lo que Dios te dio. Muchos, y escucho, yo los escucho, y escucho que alguno de ustedes quiere renunciar a las cosas que Dios te entregó, a las cosas que Dios te dio, que hace un tiempo eran una bendición. Dios me respondió, me dio este negocio, me dio esto, me dio aquello, y ahora querés soltar todo. ¿Por qué? Porque no estás escuchando lo que Dios te quiere decir. Cuando uno tiene comunión con Dios, Dios lo dirige. Y te ayuda, ¿sabes a qué? A no caer, a no equivocarte. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y saben lo que dice ese texto? Y a ellos le hace conocer su pacto. Es decir, que cuando tenemos comunión con Dios, Dios nunca va a permitir que lo que Él te habló se destruya. Porque no es solo una cuestión de Dios. No es que Dios hace todo. Dios nos habló, nos prometió, quiere hacer algo grande, pero ahora tenemos que hacer algo nosotros. Y no es solamente creer, sino es ir en pos de eso. Ahora, esto que pasó con Isaac lo cambió absolutamente todo. Porque Isaac fue bendecido en una tierra donde había hambre. Isaac no solo fue bendecido, se multiplicó todo lo que él traía. Todo lo que él tenía fue completamente transformado, pero no para mal, sino para bien. Y lo que nosotros tenemos que pensar, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en Egipto? Cuando en vez de estar bien estamos cada vez mal. Peor. Si antes orábamos 5 días y leíamos 5 días y ahora leemos 1 y oramos 1, y estás en Egipto. Y Egipto no te va a soltar. Y ahora más adelante vamos a ver lo que hace Egipto cuando le entregamos nuestro corazón. Porque necesitamos la guía de Dios. No te conformes, porque Dios tiene un montón para tu vida. Y no es la cantidad que pueda darte, sino lo que vos tenés dentro tuyo, que tenés que entregárselo a Dios. Muchos de ustedes se cansaron de Dios, se cansaron de la comunión con Dios, están heridos. Para mí es una gran responsabilidad al ver todo ese deterioro que sufrieron. Y oro, ¿y saben cómo oro? Le decía el otro día a unos hermanos, lo único que digo en oración es: Señor, ayúdame, ayúdame. Nunca le pedí tanta ayuda a Dios como ahora. Porque cuando el enemigo te pega para cortarte las piernas y para que no te levantes más y para que lo tomes personal. Pero personal no con Dios solamente, sino con todo lo que Dios instituyó.
Por eso hay tantas personas que están enojadas con la iglesia. Y enojarse con la iglesia es enojarse con Dios, porque Dios es la iglesia. Entonces el enemigo está haciendo un trabajo hace años minucioso para que vos creas todo lo que Él te dice. Y tenemos que dejar de ver lo que Él nos dice o escuchar y escuchar a Dios, como dijimos el otro día. Él se iba para Egipto, Isaac se iba para Egipto, porque ahí está el río Nilo, porque ahí hay comerciantes, porque ahí está todo. Supuestamente, eso es lo que nos dice el mundo, en el mundo está todo. Pero nosotros sabemos que en Dios está todo. Que Dios es el que multiplica, que Dios es el que bendice. Pero ¿saben qué, hermanos? Dios bendice a todos, pero a algunos los bendice más. ¿Sabes por qué? Porque Dios es galardonador ¿de qué? De los que le buscan. Dios galardona. Es como ir a algún lugar, ¿viste? Ir a la casa. ¿Nunca te pasó esto que tenías una necesidad y fuiste a la casa de alguien y venías orando por algo? Y te dice, che, me sobra una heladera, ¿no te hace falta una heladera? Y justo estás orando por una heladera. Entonces, estar con alguien siempre te bendice. Estar en Egipto no, siempre te saca, estás cada vez peor. Tu fe no crece, tus ganas de orar nunca están. Igual nunca van a estar, porque eso es por obediencia. Y van a estar a veces, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el beneficio de escuchar a Dios? Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Génesis capítulo 26, versículo 12 al 14. Miren dónde estaba Isaac en una tierra seca. ¿Y qué dice? Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y le bendijo Jehová. ¿Qué significa esto? Te lo digo así. Isaac tiró esto, 1, y al año aparecieron 100. Eso es 100 por 1. Tiró una semilla y al año aparecieron 100. ¡Wow! ¿En qué tierra? En la tierra que Dios le dijo que se quede. Muchos huyen de la presencia de Dios. Por luchas, por dificultades. Pero el Señor te dice, no huyas, quédate acá. Habitá. Confía, porque yo soy el que te bendigo no solamente económicamente, en todo lo que tenés adentro, en tu corazón. Pero ¿cuál es lo primero? Es escuchar a Dios. Dijo, y le bendijo Jehová. Y el varón se enriqueció. ¿Dónde? En la tierra que no pasaba nada. Es decir, todos los habitantes de Gerar estaban pobres, pero Isaac estaba bendecido. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este mundo. Pero claro, tenemos que escuchar que nos dirija. Y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas. ¿Saben cuánto es hato de ovejas? ¿Se acuerdan cuando el gadareno, el endemoniado gadareno salió del gadareno? ¿Dónde había? Y había un hato de ovejas. ¿Y cuánto tenía él? Una legión. ¿Y cuántos son una legión? ¿Cuántos saben? 6.000. Tenía, pongámosle, el argentino agranda, ¿no? Pongámosle 3.000. 3.000 hatos de oveja, 3.000 hatos de vaca y mucha labranza. Porque cuando estamos donde Dios nos pide que estemos y hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, hay bendición. ¿Hay oración en tu altar? ¿Hay lectura de la palabra de Dios en tu altar? Esto es como andar con el auto sin nafta, no va a andar. Lo vas a querer prender y no va a dar marcha.
¿Y qué pasa? En el nombre de Jesús reprendo este motor, en el nombre de Jesús oro para que se llene el tanque. Y el Señor te dice, mirá, el tanque se llena acá. Y esta es la forma que nosotros tenemos que revertir. Porque hermanos, si no lo revertimos y no nos ponemos a buscar a Dios y a tener comunión con Dios, Egipto va a barrer con todo. Y no va a pasar mucho tiempo de acá en que te empieces a quejar de todas las cosas espirituales y termines haciendo un culto en tu casa cuando ya sabes que el Señor tiene un lugar para que hagamos culto y que no es solo y que no somos llaneros solitarios, porque Él instituyó una iglesia y así empiezan los falsos maestros, los falsos profetas y empezamos a hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no resolvemos. ¿Saben qué, hermano? Hay mucha gente solitaria y vos te lo ponés a escuchar, porque cuando voy a la radio, la gente me llama, mi iglesia, el pastor, se casó con la hermana de qué sé yo y se divorció, y hay un lío, y no, Dios no obra así. ¿Y por qué caemos en eso? Porque desconocemos lo que Dios nos pide. La palabra de Dios es alimento. ¿Cuántos están debilitados espiritualmente? La palabra de Dios es medicina. La palabra de Dios te guía, lo sabemos. Pero claro, cuando te pones a leer como ahora, ¿no? Nos dormimos. Porque es espiritual. ¿Y porque es un músculo? ¿Cuántos tienen un brazo así de la queja? Del enojo. ¿Cuántos tienen un pecho así de grande? Tenemos que revertirlo porque no va a funcionar. No va a pasar esto, va a ser un deseo. Vas a tomar una palabra de Dios y la palabra de Dios se cumple donde hay un altar encendido. No es que yo agarro así, hago un collage. Mi vida es toda oscuridad y pongo algo blanco. Sí, Dios va a hacer un milagro. Pero va a ser un milagro cuando nos arrodillemos. ¿Y saben qué, hermano? Cada vez se va a notar más. Y más. Y más. Y más. Isaac, por ejemplo, la palabra de Dios a Isaac lo orientó. ¿Qué le dijo? Y se le apareció en el versículo 2 y le dijo, no desciendas a Egipto. Lo guió. Lo otro que hizo es que estuvo con él en el proceso. Capítulo 26, versículo 2 y 3. Y se le apareció y le dice, no desciendas a Egipto. ¿Y por qué lo vuelvo a poner? Dice, y cosechó... No, el 26, 2 y 3. Ahí está. Y se le apareció y le dijo, no desciendas a Egipto, habita. ¿Sabe lo que significa esta palabra? Habita, significa reposa en este lugar. Y dice, habita en la tierra que yo te diré. Y después, ¿qué le dice? De nuevo, habita como forastero. ¿Saben qué significa esa palabra? La primera es reposa. Y la segunda es habita como, porque yo te estoy invitando. Sos mi invitado a esta tierra. Reposa y habita. Aunque sea forastero, yo te estoy invitando y estaré contigo en este lugar. Porque cuando escuchamos a Dios, Dios se queda con nosotros. ¿Vos te quedás con las personas que no quieren escucharte? Te hago una pregunta. ¿Cómo es tu comunión? Cuando vos hablás con alguien, ¿viste? Incitás a alguien a hablar, un amigo, le contaste un problema y no te escucha. ¿Vos lo volvés a invitar para que puedas volver a hablar con él? Le das una chance más, pero tampoco te escucha. Y después tampoco. ¿Ustedes piensan que Dios no le molesta que a nosotros no querramos escucharlo? Por eso nuestro interior a veces está pendiendo de un hilo. Basta una pequeña cosita para que nosotros, listo, se cae todo. Y Dios está, como dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta,
yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Lo utilizamos para los nuevos, pero no es para los nuevos, es para la iglesia. Vas a experimentar la bendición de Dios por escuchar a Dios. Muchos de nosotros tenemos palabra de Dios y tu tierra natural es todo seco. Pero Dios te dice, no desciendas a Egipto, quédate acá. Tu tierra está seca, tus relaciones están secas, tu economía está seca, tu salud está seca. Pero quédate en esta tierra, ¿por qué? Porque Dios va a obrar como vimos que obró en Isaac. ¿Saben qué? No, por tiempo no puedo continuar, pero los habitantes de la tierra de Gerar tuvieron miedo de Isaac porque era tanta la bendición que tenía que les dio miedo y empezó a abrir los pozos. ¿Por qué empezó a abrir los pozos? Porque tenía que dar de beber a la cantidad de animales que Dios le había dado. Y abrió un pozo y sobre ese pozo vinieron los habitantes de Gerar y lo taparon. Abrió otro pozo donde el tipo ponía la mano, Dios sobraba. ¿Viste que hay algunos que tocan algo y dicen se transforma en oro? Eso es para nosotros. Escuchando. ¿Sí? Y miren lo que dice versículo 22 al 25. Dice, y se apartó de allí y abrió el tercer pozo. Y no riñeron sobre él, porque los habitantes del lugar peleaban por los pozos. Entonces dijo, bueno, voy a abrir otro, les dejo dos y me quedo con uno. Y no riñeron. Y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. ¿Y qué pasó? Se le aparece de nuevo el Señor. Aquella noche le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y esto es lo que Dios quiere decirte también. Te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ¿qué? Allí. Una parrillita. Vamos a disfrutar de la bendición. Listo, ya está. Dios nos habló. No, edificó un altar. E invocó el nombre de Jehová. ¿Y saben qué? Y plantó una tienda ¿dónde? Al lado del altar. Porque cuando nosotros encontramos y experimentamos el beneficio de un altar a Dios, queremos estar ahí todo el tiempo. Y eso es lo que Él hizo. Y abrieron otros pozos más. Entonces, lo que Dios te dice esta mañana es no desciendas a Egipto. No tomes malas decisiones. Consulta con Dios, porque Egipto, cuando tenga la oportunidad, te va a robar todo. Te va a sacar todo. Descender a Egipto no es solo buscar a Dios. Creo que todos en este momento buscamos a Dios, pero ponele que no sea así. Si no es así, estamos en el horno. Y el Señor está haciendo un milagro continuo, pobre. Está haciendo malabares al lado tuyo. Tenemos que buscar a Dios. De verdad, va a llegar un momento que Egipto te va a sacar todo. Y no va a haber oportunidad. Esta es una advertencia para los que tomamos decisiones. Esto es serio, porque está afectando todo tu corazón. Algunos de ustedes han experimentado espiritualmente problemas, dificultades en la propia casa de Dios. Y eso los está afectando y los está llevando a tomar decisiones que no tenemos que tomar. Nos queremos ir a Egipto y Dios nos está diciendo, quédate para que yo te bendiga, para que yo te sane, para que yo te sorprenda. Y cuando le damos la chance al Señor, empieza a pasar esto. Todos queremos que nos pase eso, ¿no? Y sembró Isaac en aquel año y sembró 100 por 1. ¿Cuántos quisieran 100 por 1? Todos. No somos tontos, somos inteligentes. Pero querés entregarle esa semilla es tu vida al Señor.
O cae en buena tierra o cae en mala tierra. Y créeme que el potencial de la buena tierra da un buen fruto y el potencial de la mala tierra da malos frutos. Yo no quiero apretar un poco más la tuerca, pero lo siento en mi corazón. Tenemos que tomarnos en serio esto, porque miren lo que pasó. Primera de Reyes, capítulo 14. Hubo un hombre que no tomó seriamente esto. Y miren lo que pasó. Roboam, hijo de Salomón, dice Primera de Reyes 14, versículo 21. Dice, Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar. Y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. ¿No? En la tierra de Israel. Hoy, ¿dónde está su nombre? Hoy, ¿dónde Dios eligió poner su nombre? ¿En Israel? Acá decidió poner su nombre, en tu vida y en mi vida. Y miren lo que dice. El nombre de su madre fue Naama Amonita. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y le enojaron más que todas las cosas que hizo sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. ¿Qué hizo? Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos del rey. Hicieron lo malo, teniendo el nombre del Señor, hicieron lo malo. Y eso es lo peor que puede pasar. Porque ¿qué dice en Apocalipsis? Al frío lo calienta, al caliente más, y al tibio. Y si seguimos acostumbrándonos a esto, vamos a terminar como Roboam. Miren lo que pasó, es tremendo, hizo lo malo. ¿Cuál fue la consecuencia? Versículo 25. Al 5.º año del rey Roboam, subió Sisac. ¿Quién subió? Rey de Egipto contra Jerusalén. Y tomó todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real, y los saqueó, ¿qué? Todo. El enemigo no te va a perdonar. Dale gracias a Dios. En esta mañana, cuando terminemos, vamos a orar y le vamos a dar gracias a Dios, porque si nuestro altar está destruido, si hace un mes o meses que no estamos leyendo, vamos a darle gracias a Dios porque Dios te está sosteniendo, hermano. Y porque si no te robó todo, es porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y dice, los tesoros de toda la casa real, y los saqueó todo, eso fuerte. Y miren lo que dice este detalle tremendo. Y también se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. ¿Saben cuánto pesaban los escudos de Salomón que hizo? 7 kilos. 7 kilos pesaba cada uno de esos escudos. ¿Qué dice Efesios? Que el escudo es el escudo de con lo que podemos, ¿qué? ¿Hacer qué cosa? ¿Apagar qué? Los dardos de quién? Del enemigo, de Egipto. ¿Y saben lo que hizo este muchacho Roboam? Lo que nosotros no tenemos que hacer. Y dice lo siguiente: y en el lugar de ellos hizo el rey Roboam, miren lo que hizo, escudos de bronce. En vez de agarrar el oro que tenía y volver a hacer escudos de oro, hizo escudos de... ¿Qué diferencia hay entre el oro y el bronce? Es grandísima la diferencia. ¿Saben lo que? Y miren lo que dice.
y los dio a los capitanes de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara de la guardia. ¿Qué significa? Que era toda una obra de teatro. Es decir, cuando todos entraban a la casa del rey, había escudos que había hecho Salomón de oro, pesados, no solo para defenderlo, no solo para cuidarlo, sino porque eso tipificaba la presencia de Dios. Y Roboam, en vez de hacer escudos nuevos de oro, hizo de bronce. ¿Y saben lo que hacía? Cuando él entraba estaban todos los escudos de bronce y cuando él se iba lo escondían. Porque no es lo mismo el bronce que el oro. Y esa es la tentación de Egipto, robarte tu fe y que vos aparentes tener fe en esta tierra. Que tengas quizás el mismo brillo. Humanamente de afuera estás bien, pero por dentro tu valor personal no es el mismo que el oro, no estás puro, no estás santo. ¿Saben qué? Al oro no lo tenés que pulir para que brille, pero al cobre sí. El cobre se oxida, se opaca, pero cuando lo tenía que pulir todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando nosotros no escuchamos a Dios? Podemos correr este riesgo, que el enemigo nos quite la fe y aparentar tener fe. Pero eso se nota al momento, porque Dios te manda una piedrita en el zapato y la fe se termina. Pero estás pulido, parece que tenés fe, pero no la tenés. Y este es el riesgo más importante. ¿Por qué? Porque Salomón invirtió mucho para que él tenga un valor diferente. Y como el enemigo conoce tu valor, te lo roba. Y Roboam, espero que aquí no haya ningún Roboam, que no se valore tan poco para pagar el precio de verdaderamente levantar un altar de oro y no de cobre. El cobre representa la imperfección. El cobre representa la humanidad. Y eso es lo que hoy está pasando mucho. Y no pasa afuera, pasa adentro. El enemigo ya empezó a afectar adentro. Y no es el enemigo, es uno. ¿No es tremendo lo que dice? Vamos a leerlo. Y con esto termino. Sobre todo, Efesios 6:16. Tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del enemigo. ¿Es un escudo de oro o es un escudo de bronce? Encima dice que pesaba 7 kilos. El escudo que Dios te da es perfecto, porque el 7 es el número de la perfección. Y uno está agarrando su escudo, el imperfecto. Bueno, me conformo, agarro esto, hago así las cosas a mi manera. Gracias, Señor. Como digo, la oración rin-raje. ¿Alguna vez jugaron el rin-raje? Rin y raje. Y le tocamos las puertas del cielo. Bueno, Señor, gracias por bendecirme. Y te vas corriendo. Y no tenés tiempo para hacer un culto o un momento de adoración a Dios. Quizás vos no sabés qué escudo tenés, pero el enemigo sí lo sabe. Y si este último tiempo te vienen golpes de todos lados y estás con el escudo de la fe, pero te duele por todos lados porque es un escudo que tenés que cambiar, porque es de bronce. Hay cosas que son así y no las podemos acomodar o dibujar. Las tenemos que decir como son, porque es sana la palabra de Dios. No dejes que Egipto venga a tomar todo. No dejes que Egipto se lleve tu escudo. Escucha a Dios. Relaciones, personas.
negocios. Yo ayer hablaba con unos hermanos que tienen que tomar una decisión con respecto a una compra de algo muy importante, que quizás lo pueden hacer. Y uno tiene que orar tanto si tenés la plata para comprarlo como que si no tenés la plata para comprarlo, ¿no? ¿No es así? Pero cuando uno ve una oportunidad para comprar algo y tiene la plata, ¿qué hace? Dios me respondió, voy a comprarlo. No. Señor, esto es tuyo. Esto es lo que vos querés. Lo pongo en tus manos. Y uno dice, pero así no progresás más. No. Progresás mucho más esperando en Dios y dejando que Dios te hable que tomando tus propias decisiones. Porque cuando viene lo que Dios tiene para tu vida, por esperar, por soportar, Dios de la nada hace todo, todo, absolutamente. Por eso deja de escuchar tu mente, deja de escuchar tu corazón, deja de excusarte y levántate. Y sembrá en la tierra que Dios te puso. ¿No te gusta? ¿No te gusta la tierra que Dios te puso o que Dios te dice que habites? Es difícil. Si Él te puso ahí y te dijo que no te vayas de ahí, es mejor que agarres todo lo que tenés y lo siembres ahí. Todo, ponelo todo. Tu familia, tus decisiones, tu trabajo, tu vocación, tu futuro, tu salud, todo, todo. Y vas a ver cómo Dios de la nada hace todo. De la nada hace todo. Pero tenemos que orar. Hermanos, tenemos que orar. Tenemos que leer. Tenemos que desafiarnos. Tenemos que volver al primer amor. Tenemos que tomar un compromiso con Él. ¿Qué pasaría si se escucha la voz de Dios en esta hora y empezaría a decir, Freddy, ora un día a la semana, lee 1 hora a la semana? ¿Qué dirían ustedes? Yo me acuerdo una vez estaba trabajando en un lugar, estaba muy ocupado, de verdad, y hacía 3 meses que no leía, 3 meses. ¿Saben cómo estaba? Era un colador, me filtraba por todos lados. Pero sabía que Él me sostenía. Y un día me dijo, no voy a sostenerte más, porque ya sabes lo que tenés que hacer. Ahora, listo. Y ahí me puse, prendí todas las alarmas. ¿Y saben lo lindo que fue? Porque Dios al que ama disciplina. Me puso en eso y pude conocer, como no te digo a lo de Job, pero hablaba lo que no entendía. Y luego de buscar a Dios, pude decir en mi mínima relación con Dios, ahora, mis ojos te ven. El enemigo no quiere que tengamos comunión con Dios. No importa si recién empezás a congregarte, no importa si tenés 10 años, 20, 50 de cristiano, si conocés la Biblia de tapa a tapa, a Dios lo que le importa es que estemos con Él. Y que lo busquemos. ¿Saben por qué David tenía el corazón conforme al de Dios? Esto es lo que me estuvo hablando esta semana el Señor. ¿Sabes por qué? Porque David amaba todo lo que Dios amaba. David no se quejaba por la casa de Dios. Él decía, prefiero estar en tu casa todos los días que no estar ahí. ¿Y quién tiene ese deseo? Él, Señor. Hay que levantarnos, ¿no? Hay que levantarnos. Hay que levantarnos. Hay que buscarlo. Hay que no descender a Egipto. No sé qué decisión tenés que tomar. No lo hagas. No decidas. Consultá con la palabra de Dios. Y no te lo digo a vos porque yo... No. Hermano, yo no leo un día
y me cuesta el doble o el triple concentrarme al otro día. ¿Por qué? Si es leer la Biblia, es un libro. No es un libro. Es la comunión con el Todopoderoso, con el que hace todo posible. Y el enemigo lo sabe y te quiere cortar ese momento. ¿Amén? No desciendan. No cambien sus escudos de oro por escudos de bronce. Fuerte eso. Me gustaría después, si en algún momento podemos profundizarlo más. No tengamos el corazón de Roboam, que en vez de hacer escudos nuevos, hizo de bronce. Una vida hipócrita, aparente. Se mostraba como los fariseos que oran en lugares públicos, que dan grandes ofrendas, pero son sepulcros blanqueados. Solo lo de afuera es agradable, pero Dios los resiste. Fuerte, pero es así. ¿Saben por qué? Porque Dios valora quién es. Porque Dios sabe quién es. Él valora lo que nos ama. Y no va a estar recibiendo miserias. Él es el Rey de Reyes. Si le vas a dar todo, dale todo. Si no, no le des nada. Él quiere todo. Amén. Vamos a ponernos en pie. Vamos a orar.